Hola, 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 hola. Bienvenidos al segundo capítulo de No te dediques a esto, el podcast que hacemos los chicos de Sofilm con esta gente maravillosa, más guapa, más inteligente que nosotros, que son los de Fundación SGAE. Empezamos año, empezamos nuevo programa, empezamos con unos invitados excepcionales que ahora os presentaré. Pero quería contaros una cosa, o sea, venía para acá de camino a grabar el podcast y claro, o sea, si atendemos un poco a la actualidad de lo que está ocurriendo ahora mismo en todas partes del mundo, pues bueno, ya sabéis, en Venezuela con la invasión de Trump, etcétera, etcétera. De hecho, hasta ayer terminó La Isla de las Tentaciones, que es otro drama para mí personal. Y venía para acá pensando, ¿qué sentido tiene pararnos a hablar de la reina Victoria Eugenia? O sea, ¿realmente tiene sentido que nos reunamos hoy, aquí, 7 de enero, y hablemos de ella? Y rápidamente yo mismo me corregí, porque en realidad ENA es una serie que habla pues, de tomar decisiones, de tomar las decisiones correctas en épocas en las que la historia está apretando, y también de una cosa que creo que es clave ahora mismo, que es mantener la dignidad a pesar de todo. Bueno, esos son algunos de los temas que creo que pueden engancharnos muy bien con la actualidad, ¿no? En cualquier caso, quiero presentaros a los chicos que tenemos aquí. A mi derecha está Javier Olivares, que todos conocéis como el gran showrunner de España. Bueno. Si hay una figura showrunner aquí en la industria de las series, es Javier. Eso, pregúntaselo a José Manuel Lorenzo, a ver si Bueno, lo conocemos todos de... Bueno, él viene trabajando desde la época de Los Serrano, es decir, con esa televisión de industria pura y dura de principios de los 2000. Luego pues hizo Isabel, Víctor Ros, que es un folletín que a mí me encanta, quiero que hablemos luego de él. Del Ministerio del Tiempo. Y antes sí, de una fase que yo tengo mucho orgullo de haber estado ahí, que fue en TV3. Sí. Con Infidels, con Cubala Morena Manchón y incluso con Mendel Pla, con el maestro Josep María Benet y Urnet, que es un honor haber estado con él. No lo has citado porque me pilla más lejos. O sea, no vivo en Barcelona, no vivo a TV3, pero sí es verdad que pasando tu filmografía... Soc un madrileny que parla català. Que parla català. Yo viví en Cataluña también y hablo catalán en la intimidad. En cualquier caso, luego todos los conocemos por el Ministerio del Tiempo. Es la primera serie española, yo creo, con un fandom fuertísimo, con nombre propio, Los Ministéricos, un absoluto fenómeno. Y ahora lo traemos aquí porque acaba de estrenar las Navidades, un poco la serie de las Navidades en televisión española, en abierto, que es esta ENA sobre la reina Victoria Eugenia, Alfonso XIII, que hemos comentado al principio. Y nada, muchas gracias por venir, Javier. Gracias a ti. A mi izquierda tenemos a Concepción Cascajosa, Conchi, que es, si Javier era el showrunner de España, pues ella es la gran teórica de las series en España. Tiene multitud de libros, una carrera meteórica en universidades, en el ámbito académico. De hecho, tiene un libro sobre el Ministerio del Tiempo, estuve viendo, ¿no? Y luego también una carrera en instituciones muy potente. Fue presidenta interina de RTV, estuviste en el consejo del... ¿Cómo se llama exactamente? El Consejo de Administración. No, el consejo de administración, lo de perspectiva de género. El Observatorio de Igualdad. Observatorio de Igualdad, exactamente. Estuvo en el Observatorio de Igualdad y ahora ejerce de profesora, ¿verdad? Sí, la Carlos que básicamente mi trabajo. Que básicamente su trabajo. Y al fondo tenemos a Enric, porque siempre hay que traer a alguien un poco menos inteligente que el resto, un poco de alivio cómico, ¿no? Sí, siempre. Enric es periodista, crítico, programador, lo podéis leer en Caimán, lo podéis leer en El Cultural, en Rod Deluxe. Os recomiendo sobre todo que lo leáis en El Cultural, porque, o sea, no es peloteo, yo creo que no hay nadie ahora mismo en España escribiendo con tal nivel de rigor, con tal claridad, con tal rigurosidad sobre series. Y la verdad, no hay nadie que escriba textos tan largos que al final nadie lee. Exactamente, mucho texto. Yo creo que están bien, nunca los leo, por eso largos, pero por tamaño creo que deben estar bien. Yo creo que Enrique además es el crítico, yo diría que más sincero de España. Bueno, no sé. Quizá el único que señala determinadas vacas sagradas
Sí, sí. Que otros pues mandan mensaje en privado y en grupos de WhatsApp, pero que luego en público hasta las alaban. Sí, de hecho es, bueno, sí De hecho, yo le llamo eso el tratamiento Albero. Sí, Cuando una serie tiene aclamación universal en público y vituperio, ¿no? Universal en privado, llega el tratamiento Albero, y la pasa por encima, hace shu y coloca las cosas en su sitio. Es el tratamiento Albero. de hecho, antes de empezar hablábamos de que dedicarse al periodismo era pues, una profesión suicida, dedicarse encima al cine o a las series es peor todavía, pero encima hacerlo con honestidad ya es consagrarse a la pobreza, ¿no? A la pobreza y al holocausto público, casi. Pero sí, bueno, siempre lo he hecho así, no, tampoco es hacerlo de otra manera. Bueno, pues os agradezco mucho que hayáis venido todos este día 7 de enero, todavía con roscón en la nevera. Tiene sentido porque vamos a hablar de reyes y de reinas. Está bien, por cierto, me he traído mi taza de Victoria Eugenia, así sí se ve, que la compré en las colecciones reales, que le hicieron una exposición a Victoria Eugenia, que de hecho es increíble, que tienes también la primera serie con exposición incorporada. Sí, sí. Increíble. Y nada, que como le comentaba a ellos, este podcast, No te dediques a esto, nace un poco con una vocación de divulgación, de utilidad al ciudadano, por así decirlo. Y me gustaría que la gente que viera el podcast aprendiera algo útil de verdad, que no sea solo aquí hablando de, bueno, de nuestras cosas, nuestras movidas, que también está bien. ¿Y crees que se lo vamos a enseñar nosotros? Yo, desde luego que no, pero confío en vosotros. Es algo útil. Confío en vosotros. Yo siempre traigo a invitados excepcionales, siempre lo digo, es un podcast con los mejores invitados, los peores presentadores, pero ahí se equilibra, ¿no? Entonces, quisiera empezar un poco preguntando a la raíz, o sea, cómo se escribe una serie, cómo se empieza a escribir una serie. En este caso, Javier, creo que fue un encargo que se propone en 2023, ¿puede ser? Último mes del 22. Último mes del 22. ¿No? Sí, noviembre y diciembre del 22 surge un poco el planteamiento. Se confirma en enero del 23 y se tiene que empezar a rodar en septiembre del 23. Desde 0 a 100 en 6 meses. O sea, sí, desde la hoja en blanco a primer día de rodaje en 6 meses, lo cual verdaderamente fue una situación bastante que hubo que llevar con mucho tiento, ¿no? Y con mucha organización, porque si no, no hubiéramos llegado nunca. ¿Y por qué te pusieron ese margen tan acotado? ¿Había alguna...? Mira, yo en este negocio, que llevo más de 30 años, los porqués los sigo ignorando. Es decir, sigo ignorando por qué te llaman, por qué no te llaman, por qué esos plazos, cuando luego además estás 2 años la serie esperando en un cajón, que también lo entiendo. Es decir, que no digo nada, porque también no es la primera vez que me pasa. Isabel se acaba de rodar y pasamos 9 meses también en un cajón. Es decir, pero son preguntas que yo no... ahora que está cercana a mi retirada, creo que no me iré sin saber las respuestas. De hecho, es que además prefiero no pensar. No saber. Prefiero no pensar. Sí, sí. Pues te iba a preguntar precisamente por eso. No sé si Conchi, que ha estado un poco al otro lado en RTV, puede orientarnos un poco. Yo sí sé por qué llamaron a Javier, porque es evidente que, por un lado, había un interés. Fue un momento donde se encargaron 4 series prácticamente a la vez. Prácticamente habían pasado 2 años, no se había encargado ninguna serie nueva original. Hubo la oportunidad de poner en marcha varias series. Curiosamente, casi todas tenían ambientación de época. ENA tenía una particularidad y es que se basaba en una novela, en este caso la novela de Pilar Aire. Por tanto, era un material contrastado. Es verdad que era una figura que ya había aparecido como personaje secundario en alguna otra ficción. Estaba un poco en ese terreno entre una figura conocida pero no lo suficientemente conocida como para que resultara antiguo. Yo creo que fue una buena oportunidad en ese sentido de hacer una ficción de época que pudiera engarzar con el presente. Yo creo que las buenas series
históricas son series que al final, en general la ficción histórica siempre habla del presente, no habla del pasado. Porque si se está escribiendo del presente, se está escribiendo desde el marco de la contemporaneidad, de cómo vemos el pasado, pero también cómo nos vemos a nosotros mismos. Y es verdad que España había atravesado un ciclo con un cambio de rey, con una cierta reflexión en torno a para qué valía la monarquía, también una reflexión en torno a lo que había significado el periodo de la República y la dictadura. Y en este sentido me parecía que ENA era un proyecto que te permitía además no solamente tratar un periodo, sino tratar varios periodos de la historia de España, donde había sido un periodo además de mucha convulsión política. Y que a mí el proyecto también me gustaba mucho, porque creo que eso también lo hacía como lo hacen los buenos dramas, y aquí seguro tenemos muchos referentes de muchas aficiones internacionales, lo hacen desde el drama íntimo. Quiero decir, que contar los grandes acontecimientos desde el punto de vista de una persona que sufre, que lo pasa mal, que se siente no bien recibida, no se siente bien entendida, se siente engañada, pues al final creo que ese contraste, ¿no?, entre los grandes acontecimientos de la historia y el drama íntimo funcionaba muy bien en esta historia. Y por otro lado, evidentemente, Javier era la persona ideal para poder hacerlo, por todos los trabajos extraordinarios que había hecho para Radio Televisión Española, como la primera temporada de Isabel, que la hizo Isabel, que le hizo Javier, el Ministerio del Tiempo. Javier había trabajado en varias adaptaciones también, es decir, que es un gran creador de historias originales, pero también es un gran adaptador de otro tipo de materiales. Había hecho ya varias adaptaciones también para RTV, y en este sentido yo tenía la sensación de que era era lo natural, ¿no? Es decir, Javier, desde luego, y sí lo puedo decir, fue la primera persona con la que se pensó que pudiera hacer este proyecto, y el hecho de que estuviera Javier involucrado pues también hizo mucho más fácil que en ese momento, que no es ahora, pues se pudiera hacer todo este trámite de poder llevarlo a cabo y aprobarlo, ¿no? Y en este sentido entiendo que los plazos pues tenían que ver un poco también con determinadas programaciones también, ¿no?, económicas. Yo, una de las cosas que he aprendido también en esta etapa es que es verdad que hay muchas cosas que no se saben por qué, pero siempre hay una que es la más importante siempre en televisión, que es la pasta, que es el dinero, y que al final hay mucha parte desconocida de la televisión que tiene que ver con los condicionamientos económicos que no siempre se pueden trasladar bien, ¿no? Y desde luego yo también entiendo que no se entienden bien, ¿eh? Que eso es razonable. Es que desde fuera es un poco difícil de entender, ¿no? Con una serie ya completamente hecha, realizada, está en un cajón, y de repente se decide estrenarla 2 años después. ¿Por qué? ¿A qué responde? ¿En qué fecha? ¿En qué modelo también? Emitirla un poco después de la revuelta, que es una hora un poco demasiado tarde. Pero no sé a qué responde todo eso. Pero eso es que, insisto, no le intento buscar la lógica, porque yo pienso como guionista, sí, o creador, Enric como crítico, analista de lo que ve, Conchi es la que más cercana ha estado en los dos bandos, y aún así es lo que acaba de decir ella. Hay una parte económica de parrilla que lo lleva otra gente con otro pensamiento y con otras, digamos, metas. Entonces, es lo que hay. Es decir, te quiero decir, además hay una larga tradición española de entender la televisión de una manera que puede ser muy distinta, por ejemplo, a la de la BBC en cuanto al fenómeno cultural o de la ficción como cultura. Pero es lo que es. Yo en ese sentido, yo creo que hay que jugar en todos los campos, con barro, con sol, con lluvia, y que yo tengo, fíjate, pese a que yo cuando he tenido que dar la cara y criticar, creo que aquí me conocéis bien, soy de los que me da igual a quién le tengo que plantar cara, o sea, sin ningún problema. No critico de una manera, digamos, personal, o yo lo habría hecho así o no, porque es que son temas que además yo no llego a ellos, porque ellos están en una tensión, en una situación, en un planteamiento que yo no estoy en ello. Entonces, no te sabría decir por qué. Mira, ahí yo tengo una experiencia todavía más cómica. Recuerdo que en el Ministerio del Tiempo, la primera temporada, estrenamos un lunes, la siguiente semana fue un martes, el miércoles dijeron de adelantarnos el prime time a las 10, 9:30, como para ver si el horario normal de toda la vida, y el cuarto lo emitieron a la misma hora que el tercero, pero como había elecciones en Andalucía, no lo emitieron para Andalucía. Entonces, antes de estrenar el quinto, yo recuerdo que puse un tuit que decía: el capítulo 5 solo lo podrán ver aquellos que tengan cuyas matrículas de coches acaban en número impar.
Ya porque decía, no sé ya cuándo me van a... O sea, es imposible ese seguimiento. O sea, que ese caso para mí fue todavía mucho más difícil, porque lo que sí tengo que reconocer es que cuando Televisión Española ha ido con ENA al estreno, ha ido con todo. Sí. Es decir, en ese sentido, yo creo que es la vez que mejor tratado me he sentido, en el sentido de promoción, de continuación, de información, de algo que es inaudito, de unas promos maravillosas. Es decir, yo no tiene nada que ver con... Cambiaron hasta la mosca, que eso no casi Sí, cambia sí. casi nunca. O sea, que yo creo que ha sido una serie, tengo que decir, y yo no estoy, o sea, que no lo digo por ningún motivo, muy bien programada. Sí. La revuelta no, es una tira diaria, no se puede quitar por poner una serie. Claro. Y el prime time español, pues empieza a la hora que es. La historia es el que es. Y la programación en España es la que es. Aún así, tengo que decir que creo que ha estado muy bien programada. Sí. Se ha esperado el momento donde tenía un contexto de competencia más favorable. Se programó con unos niveles absolutamente extraordinarios de apoyo y creo que el resultado de audiencia ha sido una serie española en abierto Más vista. más vista. Que luego Sí, es lo mismo que decir en abierto que es decir en abierto y encerrado. Más vista. Sí, de hecho yo también hice un comentario sobre comparativo con otro. Bueno, sobre eso es una cosa de las que creo que habría que hablar. Sí, para mí es clave porque es una indefensión los que hacemos series en abierto y habría que abrir el melón de por qué no se hacen más series en abierto, ¿no?, en este país. Sí, hay una cosa de esta cuestión que creo que merece la pena comentar, que es la cuestión de los plazos. Los plazos en televisión son mucho más cortos que, por ejemplo, en el cine. Cuando hay guionistas que aparecen y dicen, no, yo he tardado un año en escribir una película y he tenido tanto tiempo, pues yo he visto en un el plazo decir, en televisión 8 años es... escribiendo un guión. Y mi mujer me miró y me dijo, ¿y tú qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿No? Porque ¿qué se tarda normalmente en un guión televisivo? Hombre, depende del proyecto y del equipo. Pero pone que ha sido a contrarreloj y... ¿Está a contrarreloj? Claro. Pues mira, nosotros tuvimos todos los guiones hechos, empezamos a finales de enero y los teníamos hechos en abril. Eran 6. Yo tengo un equipo muy medido que sé lo que... o sea, cada uno de ellos podrían hacer una serie por su cuenta, por calidad. Es decir, estaba Isa Sánchez, estaba Daniel Corpas y estaba Pablo Lara Toledo. Y lo que pasó fue que yo me hice un mes de inmersión de no ver a nadie para que cuando ellos llegaran... Date cuenta que manejábamos casi 6.000 páginas entre libros, dosieres que yo estaba... Esas 6.000 páginas no se las puede leer una sola persona. Entonces yo tenía que dividir. Tú dedícate a esto, tú haces esto, tú haces esto. Lo que era el concepto esencial del capítulo ya estaba marcado. Es decir, no había que empezar a sentarse y, bueno, a ver qué hacemos. No, cuando llegaron, ellos tenían la parte que les tocaba. Y luego nos reuníamos. Daniel, por ejemplo, no entraba en trabajo en equipo casi nunca, pero entraba a dialogar en todo. Hicimos como una especie como de equipo A, ¿no?, de especializaciones. Y de trabajo muy repartido y los pudimos sacar. Porque digamos, la Biblia o el armazón de la serie si la haces tú solo. Sí. Y luego ya Sí, pero para que te hagas una idea, no ya solo esta, la de Isabel, que sí la hice con Jordi Calafí, con Ana Ishab, y la hicimos en mes y medio. Y aquí en otro mes y medio. Y yo creo que aquí además había una dificultad añadida desde el punto de vista de la producción y es que es una serie que está muy determinada por los espacios de rodaje. Claro, decir, por eso es una serie de patrimonio, o sea, no solamente es una serie de historias, es una historia que se desarrolla en determinados lugares, que hay que intentar ver si se puede filmar ahí o no. Si no, hay que buscar espacios que sean equivalentes o parecidos, que algunos de esos espacios dependen también de temporadas turísticas, etcétera, etcétera, con lo cual tú no puedes ir a un sitio de patrimonio nacional y decir, oye, yo vengo aquí a rodar cuando quiero, en todo caso, cuando te dejan, ¿no? No, por eso. Y eso hacía un proyecto además especialmente complejo. Pero como aparte de creador y tal, soy productor ejecutivo, yo tenía eso en la cabeza. Es decir, entonces mi obsesión era a mediados de abril, o sea, si una serie si tienes un mes de preproducción o 2 meses, ya es el chimpún, yo conseguí con esa aceleración de guiones que hubiera 3 meses. Con lo cual esos 3 meses nos ha salvado la serie, no lo del guión. O sea, había que apretar en guión para que hubiera 3 meses de pensamiento, qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Otra cosa muy importante, contratación de directores de equipo, porque el problema de esa premura es que en aquella época, que además había mucho más trabajo que ahora incluso, tú no podías ir a tal actor, estaba ocupado, a tal director de arte, a tal director de vestuario, estaban todos ocupados, con lo cual
hubo que hacer una investigación en la que se hicieron muchas apuestas por gente muy buena, pero que jamás había tenido, digamos, esa responsabilidad y que lo han bordado. Yo recuerdo como una anécdota muy, muy fuerte, que teníamos en vestuario una primera figura y dijo, sí, tal, lo veo, y de repente le salió una película. Entonces yo cogí, que ha sido, vamos, para mí una de las mejores apuestas en el equipo de vestuario, y de repente ya, entonces, claro, te metes con el equipo y te metes casi como a cantar el himno por las mañanas, para todos juntos luchar por el producto, ¿no? Entonces, cuando estamos ya luchando por el producto, llama el primera figura y dijo, oye, que se me ha caído la película, que ya puedo entrar. Incluso gente que decide cosas en la cadena, incluso la productora, dijeron, oye, que ya está. Y dije, no puede ser. Es decir, si está el equipo ya, prefiero arriesgar en este. No daba tiempo a hacer. Y aparte que no daba tiempo, yo a alguien que me dice que no en una primera vez, no le dejo que me diga que sí después una segunda. Yo prefiero gente implicada, que es con la que se llega lejos, ¿no? Comentabais ahora un matiz, que es el rodaje en localizaciones reales. Cuando antes hablaba de Víctor Ros, a mí particularmente me gusta muchísimo la estética digital de Víctor Ros. Era un poco cutre, ¿eh? Pero a mí me gusta, porque se lleva a tal extremo que eso, es una apuesta estética. Sí, pasa como el Vidoc de Titov. Te iba a decir que es ese perfil. El extremo de Víctor Ros lo podría añadir. El extremismo de Víctor Ros por muchas vías podría haber. Ojo, también de la primera temporada, porque en la segunda entró. Pero ¿sabes qué pasa? Que si se apuesta por eso y se lleva hasta el final, ya es una apuesta estética. Y está bien. O sea, son los dos extremos. Yo la gran apuesta de Víctor Ros, dentro de lo que yo puedo hacer, ya que no pude ser productor ejecutivo y tenía que entrar... Cuando un guionista no puede ser productor ejecutivo creando una serie, tiene que serlo por lo menos conceptualmente a nivel de narración. Porque si no, es absurdo, ¿no? Y en Víctor Ros yo cometí un error que fue en los primeros capítulos, los primeros 2 capítulos. Yo siempre soy tan leal al texto que recibo. Y hícelo, pero claro, no, a partir del 2 dije, me libero y escribo con esos personajes que están muy bien pensados, pero que la novela no me daba. Y para mí los capítulos últimos de Víctor Ros sí fueron muy potentes, porque hablamos de las huellas dactilares, pero sobre todo hablamos de algo que retomé. Si de repente tú quieres coger un detective privado que sea el Sherlock Holmes español, pero si tú hablas de policía, del Cuerpo Nacional de Policía, había que hablar de aquella policía, compararla con la inglesa y comparar, y sobre todo algo muy importante, una España que estaba en declive en el 98, pre-98, y entonces Víctor Ros es Blasco Ibáñez, Víctor Ros es Galdós. Y es lo que metí de Víctor Ros en los últimos... Y yo creo que fue lo que hizo que tuviera ese alma, ¿no? Hablando un poco de esto, yo creo que hay una cosa que es muy importante, tanto en esta serie como ya en el Ministerio del Tiempo y en anteriores, pero sobre todo en estas dos, que es cuando tú tienes unos presupuestos ajustados, es decir, esto no es The Crown, tienes que hacer un poco de la necesidad virtud. Es decir, por ejemplo, en ENA la guerra civil es una guerra de despachos y de cartas. Se aprovechan mucho los interiores para contar el exterior, pero sin salir de ahí. Y creo que son series que, pese a que no contamos con los presupuestos de la BBC, ni mucho menos, son capaces de contar la historia pegados a los personajes. Y creo que es ahí donde ganan. Por ejemplo, mostrar las cosas cuando ya han pasado y no cuando pasas. Tú no tienes presupuesto para montar una batalla con 200.000 extras peleándose, pero sí puedes mostrar a la reina cuando cree que sueña que su hermano ha muerto en una imagen que es súper potente y que en lo simbólico gana. Creo que esas apuestas funcionan muy bien y me gustaría que explicaras un poco cómo jugáis sabiendo que a nivel de drama histórico no podéis llegar a... Por acotar una cosa, creo que el presupuesto por episodio en ENA estaba en torno al 1 millón. Sí. Y The Crown creo que se llegó hasta a gastar 20 millones por episodio. Sí, ahí empezaron en 12 y subiendo. Claro. Bueno, yo creo que es un poco lo que ha dicho Conchi antes, ¿no? O lo acabas de repetir tú, de hacerlo desde el personaje. Yo cuento toda la oficina de cautivos desde la carta primera que una francesa escribe. Hablo de la Primera y Segunda Guerra Mundial en una trinchera
en la ejecución de la enfermera de Cable, la enfermera inglesa, y en cómo otros soldados en una trinchera están viendo bengalas porque les van a bombardear y se convierte en los fuegos artificiales de una fiesta en Madrid, ¿no? Sí. Es decir, yo creo que con eso, la verdad es que fíjate, si yo tuviera más dinero, tampoco grabaría lo otro, ¿eh? Haría mejor con más medios lo que he decidido hacer. Entonces, en ese sentido, y luego también hemos dado... yo creo que ENA, junto con el Ministerio en ese sentido, que yo ni sabía tampoco era productor ejecutivo, era el creador de la historia, pero no... Siempre me ha preocupado mucho que la gente vea una serie de la época que sea, pero que vea que es una serie hecha en este momento, ¿no? Y todo va tan deprisa. En el Ministerio el hecho de las idas y las vueltas y la magia que tenía te lo daba. Y de hecho yo veo ahora capítulos de la primera temporada y mantienen el tipo, pero vamos, como leones, ¿no? Pero en ENA lo que a mí me preocupaba es algo que, por ejemplo, se marcó mucho con Anaïs Pareto, y lo hablábamos y ella lo hizo muy bien, en la cabecera. Una cabecera moderna, una música de Bronquio, que también lo propuso ella, una intervención musical distinta, una cámara que no estuviera fija, sino que fuera en mano y que daba una imagen también muy moderna del rodaje. Es decir, es que tú escribes un guión, pero si tú, aparte del guión, tienes el concepto de poder elegir cómo se rueda ese guión, claro, la cosa funciona. Cuando tú escribes un guión y lo das, a veces cuando lo ves, me ha pasado recientemente y no pienso citar con quién, pues claro, te aferras a la silla y dices, Dios mío, ¿qué han hecho, no? Pero también hicimos mucho hincapié en temas de los titulares de prensa. Es decir, la prensa como fuente de información, las imágenes documentales para contar Pearl Harbor en 10 segundos, ¿no? Es decir, ese tipo de cosas que fragmentan, que modernizan y que hacen que además no sea todo tan pesado. Lo de la guerra española, la guerra civil está sacada de otra novela de Pilar, de Joel Rey, que yo la hice para MediaPro, y está en un cajón. Claro, es que eso va a estar en un cajón siempre. Entonces, Bueno, la noche joven, ¿eh? el tema de... Es que ENA acaba... En la novela de ENA acaba... Donde empieza la otra. Sí. Cuando ella le dice, no quiero más ver tu cara. De hecho, tengo yo la sensación, no sé yo si me equivoco, diciéndote que a lo mejor alguna cosita has podido casi combinar de ese proyecto y de... Muchas. Y de ENA, porque se nota sobre todo en el último capítulo. Es el último capítulo... Que no, los que de hecho... conocemos un poco en otro proyecto, vemos alguna... De hecho, el último capítulo es del otro proyecto. Sí, sí. Es decir, Lo dice él, no lo digo yo. No, lo digo reescrito, evidentemente, para respetar todos los temas tal, pero sí con anécdotas, además, que son ciertas. Que Sí, la del hijo del diplomático chino, por sí, ejemplo. que eso lo lees por Preston. Sí, sí. ¿no? O un montón. O cómo él escuchaba desde casa a través de la radio cómo iba la guerra civil, pero no ya desde el dolor de una persona, sino desde el anhelo de alguien que había negociado con Mussolini para pasar armas y tal a España, desde alguien que recibía un telegrama semanal cuando no había una gran victoria y recibía otro por la gran victoria, y que de repente, cuando acaba la guerra civil, deja de recibir ni un mísero telegrama, ¿no? Entonces, eso para mí es la tensión dramática de esa situación, sí, sí. A mí me gusta de la serie muchas cosas. Hay una, por ejemplo, que todo lo que has comentado en relación con Anaïs Pareto, la directora principal de la serie, que hay que tener en cuenta además que es una serie que son 6 capítulos, 2 mujeres directoras, tiene un equipo de dirección Está el día, sí, Anaïs Pareto, femenino, lo cual creo que también es un y este tiene mucho mérito, porque llega como los indios en las películas del oeste, que tienen que va al caballo corriendo y se montan sobre el caballo, y hizo 2 capitulazos. Sí. A mí me parece que es una introducción fantástica para todo el universo, que tiene que ser didáctico, pero tampoco ser demasiado mascado. Y me parece que ese equilibrio entre poder dar la información, porque claro, a veces ocurre que es un poco ese peligro que tiene siempre este tipo de adaptaciones, ¿no? Que es, por un lado, lo que yo llamo la serie Wikipedia, y es que te lo tienen que contar todo, como si fuera una entrada de la Wikipedia, por tanto no hay selección, no hay punto de vista,
Eso Javier le horroriza, me consta, y podemos citar algún ejemplo de alguna serie que desgraciadamente ha caído en eso y se nota muchísimo, pero sí darle, porque hay mucha gente que no tiene ese conocimiento histórico y que tú también le tienes que ubicar, es decir, la gente tiene que saber por lo que era el RIF, la gente tiene que saber cuál era la posición de España en el contexto geopolítico, claro, en el contexto geopolítico de esa época, que no necesariamente lo tenemos por qué saber, o lo puede saber, digamos, una persona cualquiera que esté viendo la serie hoy. A mí me parece que la serie eso lo logra muy bien en ese tono. Y luego a la vez es una serie muy de Javier Olivares. Quiero decir que a pesar de que ahí va a entrar yo también. Es un universo compartido que yo llamaría el Javier Olivares Cinematic Universe, donde claramente hay una sensibilidad pop, donde claramente hay unos personajes de la historia de España que te interesan especialmente porque los has traído, y el más obvio, el más evidente es Federico García Lorca, incluso con el propio actor Ángel Ruiz, que lo interpreta en el Ministerio del Tiempo, pero también hay otros actores del Ministerio del Tiempo, que al final es un universo que te está contando una historia nueva, pero dentro de algo que es reconocible, ¿no? Y eso me parece que, en mi opinión, también seguramente hizo que la entrada de la serie con un determinado tipo de espectador o espectadora pues fuera muy, muy fácil, ¿no? Es claramente una serie de autor, claramente. Además, más próxima al Ministerio del Tiempo que a las anteriores, porque el sentido del humor, la sensibilidad pop, que aparezcan personajes como Maurice Chevalier, o que se elijan esos episodios. Y luego tiene una cosa que para mí, que a mí es la que más me interesa de la serie, que es una serie muy fragmentaria, que está compuesta como un puzzle, casi como un rompecabezas, y que además es fragmentaria, pero cambia de estructura de un capítulo a otro, que me parece algo súper moderno. Pero eso es una obsesión mía. El segundo, por ejemplo, es un capítulo que está contado desde el Palacio de la Madalena en flashbacks hacia atrás, y el tercero es fragmentario, pero desde lo espacial, no desde lo temporal. Quiero decir, hay una estructura bastante más compleja de lo que parece, y sobre todo de lo que han sido siempre los dramas de época, que han sido como siempre como muy... Y eso para el espectador es súper excitante. Estoy emocionado porque me hubiera gustado leerlo escrito. Lo leerás. No, pero me refiero no, porque es que, claro, primero, las críticas... Ya hemos dicho que Enrique es el mejor crítico. No, pero hablando un poco, aprovechando ese momento para... yo he tenido un gran impulso por parte de chavales jóvenes críticos que tienen su web y que tienen mucha pasión y que de repente ven cosas que te extraña que pero bien, porque están apasionados. Pero desgraciadamente, cuando tú emites en abierto, hay un tipo de crítica que ya se ha docenado solo para la promoción de plataformas. Vamos a hacerlo claro. Puedes decirlo sin plataformas, para la promoción en general. Sí, para promoción. Sí, lo que pasa es que las series en abierto no hay promoción porque no hay series en abierto, con lo cual entonces, bueno, yo... desde la perspectiva que me dan los años que llevo en esto, y que si cuando me quedaba más tiempo en esto no me cortaban decir lo que pensaba, ahora que me queda poco, pues me voy a cortar menos o voy a cortar lo mismo. Yo creo que este país echa de menos una generación crítica de análisis de los capítulos, incluso a veces capitular o a veces porque de repente, claro, alguien escribe y dice... Lo que pasa es que, claro, es la única crítica así medio negativa que he leído, de que yo no le he echado pasión o de que de repente no he apostado. Oye, pues si no te parece apostar a hablar por primera vez en una serie de la dictadura de Primo de Rivera en este país, no sé qué te puede parecer. O hacer un capítulo entero basándome en Así que pasen 5 años de Lorca, pues no sé qué te parece riesgo o pasión. No sé si me explico decir. Pero bueno, a mí lo que sí he aprendido de esto, más allá del tema de la crítica, es el tema de la historia. Cuando tú haces algo histórico más cercano al presente, prepárate. Hombre, ahí han salido, vamos, en batallón a poner los puntos sobre las IES. Sí. También creo que se pierde una parte de perspectiva. Es una ficción basada en hechos. Pero ese no es el problema. Y hay una dramatización de cosas. Pero claro, si el capítulo de la niebla de The Crown, la secretaria, no existió. Y luego que creo que en estos... ¿Quién sabe cómo fue la conversación con Lord Mountbatten para parar el golpe de Estado? A ver, y creo que en este tipo de series, de este perfil, uno tiene unos hechos. Por ejemplo, igual tiene el hecho A y el hecho C, pero el B no está. Entonces tienes que rellenarlo. Y para eso estás tú, que eres el creador y el que tiene que... Sí. Y en base a los hechos que tienes, completas ese arco
de una manera más o menos coherente. Yo tengo un amigo historiador muy conocido, no voy a decir el nombre. No, yo tengo muchos historiadores que me han apoyado como siempre, porque yo he tenido un apoyo de historiadores completo. Pero ahora te digo, perdona un segundito, todo esto que surge es porque te acercas al presente y porque este país, desde la aparición de gente como Elvira Roca y otros, digamos, determinados profesores o catedráticos o catedráticas que de repente están en ciertas universidades privadas, tienen una misión que cumplir. Es decir, y es ideológica. Es decir, y además, y lo digo así de claro, es decir, de repente a mí me ha llegado a pasar cosas como decir, en el documental de Después, gente que me dice, no, yo estoy en el documental de Después, y la ficción es ficción, y ya sabes, es una novela de Pilar Eyre, pero yo, en el documental que estoy yo, y claro, yo he oído en ese documental decir cosas como que la reina Sofía o Ena estaban enamoradas hasta el final de sus maridos. Fíjate qué dato histórico, no sé si me entiendes. O una historiadora súper contrastado. O una historiadora que sale en un podcast también decir que bueno, que es que la actriz de la primera parte joven de Ena es un poco plana. Bueno, eres historiador, eres crítico de actores, y luego está la parte de Martínez Luzón, que es un catedrático en el que hemos leído mucho para hacer esta serie. De repente te decía, me gusta la musiquilla tal. Y de repente te empieza a decir fuentes y hay un dato muy gracioso, que es que la escena de cuando en el féretro de Alfonso se echa tierra de distintos lugares de España, está sacada de un libro suyo. O no debió de acabar de ver el capítulo, o no se ha enterado de que hemos estado con datos de esos pequeñitos aplicándolo a guión, ¿no? Pero la historia, cuanto más cerca está, más peligro tiene por una cuestión ideológica, evidentemente. Hombre, también porque la gente tiene más, o sea, hay más gente que puede tener una opinión. Claro. Y porque es mucho más territorio de combate. Lo que Sí. pasa es que a mí lo que me ocurre, quiero decir, como decía antes, tengo un amigo historiador que en tiempo, cuando se estrenó Los Tudor, no sé si os acordáis, Bueno. Sí. que en su época, que no era una serie, es decir, que era una serie que también se inventaba cosas y unía cosas. Bueno, apareció la Venus de Y Milo. recuerdo, primero, el creador de esa serie, como el caso de Javier, tiene sólida formación también como historiador, en el caso de Javier, historiador del arte, pero que también la historia del arte es una disciplina de la historiografía. Y me decía, mira, hay un montón de cosas que no son así, pero donde yo mejor he visto que se ha contado esa historia porque está contando lo que hoy podemos entender que significó esa época. Por tanto, esa lógica que tienen algunos historiadores de decir, es que la historia es un combate ideológico permanente y tú te puedes leer el mismo libro sobre un acontecimiento de un historiador y decirte una cosa y otro de otro historiador con otra postura distinta y decirte otra. De igual manera, por ejemplo, lo que decís de las cartas, que a mí me parece un elemento muy interesante, es que cuando fue el centenario de la Primera Guerra Mundial, algunos de los mejores libros que yo al menos he leído sobre ese periodo eran libros que lo que te contaban era la historia de la Primera Guerra Mundial a través de las cartas. De cartas que escribió gente, no de lo que pasaba en los lugares de batalla, sino la historia desde la experiencia vivida, desde lo vivido, no desde los grandes hechos de la historia. Por tanto, la historia siempre tiene ruido. Lo que pasa es que a algunos historiadores les molesta el ruido. Cuando digo el ruido, pues una referencia a un libro precisamente sobre historiografía, y siempre tiene un ruido. Y oye, y si tu historia no tiene un ruido ahí que te está como algo ahí de fondo, es porque el historiador es un incompetente o te está engañando muy bien. Y esta frase no es mía, ¿eh? Es decir, con esto lo que quiero decir es que me parece que a veces los historiadores dan a entender que existe una verdad inmutable a propósito de los hechos de la historia y que solo se puede contar así, con esa interpretación. Y no es así, es falso, rotundamente. Y por eso decía que la historia siempre se está contando del presente. Yo creo que en el caso de Ena, en el trabajo de Javier, él también está hablando del presente y también está mirando atrás y está viendo también cómo determinadas piezas desde la contemporaneidad se pueden hacer determinadas lecturas que no necesariamente son las que algunas verdades también quieren plantear. Y precisamente el capítulo de la Guerra Civil, cuando al final se muestra la muerte de dos creadores, precisamente se está también lanzando un determinado mensaje que, en mi opinión, me parece bastante potente, ¿no? Sí, pero yo he leído cosas a propósito de la serie defendiendo cierto rigor histórico, como es que Franco tiene una voz muy aflautada, y digo, claro, es que Primo de Rivera, y digo, pero ¿habéis visto los discursos de Primo de Rivera que están y cómo era? No hay nada absolutamente exagerado, los actores no están
histriónicos. Es que eran así, es que hablaban así. Y claro, al final, lo de convertir las cosas en un campo de batalla ideológico, bueno, lo entiendo, pero claro, por lo menos básate en cosas que tengan cierto fundamento. Sí. Hay un tema, por ejemplo, que la gente no habla de fuentes o de no fuentes, y recuerdo que yo, como utilizo la red social como apoyo de eso, documentando la serie, de repente encontré a un periodista, Augusto Asía, que tenía una columna del año 72 en la que hablaba de un tema, y de repente en un párrafo así te ponía: esto me recuerda a cuando la reina Victoria Eugenia, recién acabada la Segunda Guerra Mundial, me invitó a tomar un té en el Hotel Claridge. Y me dijo que apenas pudo dormir desde el golpe de Estado de Primo de Rivera, y que para ella la Constitución era un jarrón muy frágil, que cuando se rompía era imposible volverlo a reconstruir. Eso me obligó a reescribir 3 capítulos, porque me había hecho mucho esfuerzo para dar una imagen de ella potente. Yo imaginaba a alguien educada por su abuela, la reina Victoria, en un reino español, que era completamente más arcaico, y de repente dije, me encontré el texto que me demostraba que todo lo que yo estaba haciendo el esfuerzo por potenciar eso era verdad. Y tuve que reescribir esa parte de, no ya alguien no querido, sino alguien educado en una monarquía constitucional, casándose con un rey que permite... Dice, hay gente que dice, no está comprobado que permitieron. Hay gente, bueno, es que hay historiadores que me han dicho que lo de la producción de películas porno no está demostrado. Mira, ahora que dices eso, te voy a Pero vamos, eso es historia del cine, ¿no? Te voy a contar una anécdota. Cuando yo trabajé de becario en la Filmoteca Valenciana, fue el año en que se restauraron esas películas, y yo las vi. Están restauradas y, vamos, además se llama Royal Films. Sí, es que para más cosas. O sea, no había disimulador. Y que no escribía al general Silvestre en el anual. Es decir, vamos, perdona, es que también hay que entender que la historia, y además algo que yo he oído muy divertido, que era, ¿tienes fuentes primarias? Sí. Eso es una palabra técnica nueva. A mí ha habido veces que las críticas de ciertos, porque hay otros que han apoyado muchísimo la serie, muchísimo, pero de ciertos historiadores que más o menos me recordaba al Tribunal Supremo con el Fiscal General del Estado. Es decir, ellos decidían lo que sí era, lo que no era, pero más allá de la textura del propio documento, ¿no? Entonces dices, ¿cómo que fuentes primarias? Para él un fuente primaria es, yo, Alfonso XIII, he producido películas porno. ¿Pero qué fuentes primeras tienes cuando la gente escribía cartas autógrafas o cronistas en el siglo XV? Entonces, claro, te quiero decir que hay mucha picardía en ese sentido, ¿no? Bueno, y también muchas ganas de casito, ¿eh? Porque también una de las cosas que ocurre cuando se hace este tipo de, digamos, de obras es que también mucha gente aprovecha la oportunidad para también aparecerse y vender su libro, el que sea, ¿eh? Claro. Da igual que sea mercancía totalmente averiada, ¿eh? O sea que, y también algunos... Y creo que eso dice mucho también de la serie, es decir, que la serie también ha generado una cierta conversación historiográfica en los medios que me parece muy valiosa, porque cuidado con no tener eso en cuenta. Luego hay otra cosa que creo que es un valor añadido de la serie, que es que genera esa conversación precisamente porque no es o blanco o negro. O sea, los personajes están llenos de contradicciones. Claro. Tú ves a Aenna, por ejemplo, que por una parte es una mujer hasta cierto punto moderna dentro de esa corte, pero cuando tiene a su nieto impone los rituales de la corona y dice, no, esto, ¿cómo se estáis comportando aquí? ¿Pero qué estáis haciendo? Aquí el que come primero es él, que es el que va a ser rey. Y dices, por una parte es alguien que tiene un punto moderno, pero por el otro sigue teniendo esa ritualización de su oficio, que es el que es una profesional de la monarquía, y lo tiene ahí. Y luego la relación... Esa es la palabra, una profesional. Y luego la relación que tiene con su suegra, que es ciclotímica, pero como en todas las familias. Claro, no puede ser. Dice, pero si se llevaban fatal, dice, hombre, pues en algún momento se llevaban mal y en otros se llevarían bien, como pasa en todas las familias. Pero ¿no? porque yo creo que la serie, es verdad que estamos hablando mucho de historia porque también te anda mucha amiga, pero yo creo que tampoco podemos pasar por alto que al final el primer contacto es ella, es el personaje, es esa mujer que llega, digamos, a un lugar donde prácticamente no conoce a nadie, donde luego se siente medio engañado y que es un muy buen melodrama. Quiero decir, y yo aquí defiendo y pongo en valor que Javier, que ha hecho varios melodramas espléndidos también,
pero que es una serie que te está intentando contar cosas relevantes para entender la historia de España en ese momento, pero también ahora, pero sin perder de referencia que en el otro lado hay gente que al final va a entrar y va a conectar, porque este personaje es una tipa con la que te puedes identificar y sobre todo porque hay una gran generación de mujeres españolas que se sienten muy identificadas también con ese viaje que hace ese personaje. Y vamos, me refiero, concretamente, como sabéis, la persona para mí más importante para analizar las series de televisión junto con Enrique Albero, que es mi madre. Mi madre ve muchísimas series, es súper teledicta, ha visto mucho más que muchas personas que están escribiendo sobre series de televisión, que mi madre entró, siempre me dice, bueno, a ver, la serie está de la reina y tal, entró con todo y hasta el último capítulo, que además lo pude ver con ella, y estaba absolutamente identificada con la historia de esa mujer. Y creo que en ese sentido la serie también tiene esa resonancia con una generación de mujeres españolas que llegaron a matrimonio muy jóvenes, muy inexpertas, que luego se encontraron situaciones personales muy complicadas y que en muchos casos no ha sido hasta que no han fallecido los maridos, hasta que no han sido mayores, hasta que no han tenido nietos, cuando han podido ser quienes verdaderamente eran, ¿no? Y eso a mí me parece que es otra manera también de acercarnos a la serie que me parece muy interesante. Muchas gracias. Y a raíz de eso, Javier, me planteaba también hasta qué punto cuando estás escribiendo los guiones te genera conflicto el contemporaneizar un personaje porque dramáticamente te interesa, que es totalmente válido, pero al ser una ficción histórica tienes que andarte con cuidado. O sea, ¿cómo lo equilibras un poco? Vamos a ver, lo primero, cuando haces historia, y eso me pasó con Isabel, que es del siglo XV, tendemos a creer que los seres humanos somos muy diferentes ahora que entonces, y no es verdad. Y en eso apelo a Shakespeare. O sea, exactamente. O sea, seguimos hablando de los mismos temas, son los mismos grandes motores de la historia, son las mismas pasiones. Eso por un lado. Lo único que hay que preguntarse es por qué esa persona, entre tal dato real este y tal dato real otro, ha hecho entre medias la parte B que decías tú antes, de qué es lo que le lleva para convertirlos en motor de la historia, no en arrollas por la peripecia, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que en el caso de Ena, la cercanía nos permite ver que no es que tengamos que contemporaneizar, es que nosotros somos el eco. Es decir, es que Juan Carlos no es el campechano, es el heredero del gran campechano, que de repente el golpe de Estado de Franco es el de Primo de Rivera mejorado. De hecho, se encontraron posteriormente, que no pude meter en la serie, unas cartas autógrafas de Primo de Rivera en Jerez, en las que decía que su gran error había sido no prescindir del rey antes. Y de hecho yo cuento aquí algo que no se ha contado mucho, que él dice que dimite, pero llama a ver qué opinan todas las capitanías generales, si dimite no, que esto es verdad. Y de repente el rey se entera porque uno le llama y es cuando el rey lo obliga a dimitir a Primo de Rivera. O sea, todo eso está completamente demostrado. Que es muy 23F también. Sí, claro, está completamente demostrado, además por autores de hace décadas y que me parece muy... Yo siempre he tenido un gran amor por historiadores como Manuel Fernández Álvarez, que me ayudó mucho con Isabel, pero yo me pregunto, mira, hay un libro de Graham Parker que en un capítulo, ¿sabes qué cita? El capítulo del Ministerio del Tiempo de la Mano Invencible. Graham Parker. Entonces, claro, dices, ¿por qué los que mejor han escrito la historia contemporánea española no son españoles? No son españoles. Bueno, pero eso es fácil también de entender, ¿eh? Sí, pero incluso Josep Pérez, que es de familia valenciana, hijo de La españoles... pregunta tiene mucha amiga, me parece que abres un melón ahí. Claro, pero es que abre un melón, porque además, ¿cómo nosotros vamos a contar nuestra propia historia reciente si todos los papeles del 23F están todavía sin descalificar? Los más importantes. Entonces, te quiero decir que a veces el guionista no solo tiene la obligación como guionista de dramatizar o de... Es que al final vamos a tener que dramatizar todos. No, y yo creo que tiene la obligación no de dramatizar y de apostar. Sí. Y de apostar. Y yo creo que la serie apuesta, aunque creo que hay algunos por ahí que han dicho que no, pero la serie apuesta claramente. Claro que apuesta. Es una serie muy arriesgada, más arriesgada de lo que parece. Lo que pasa es que la escribo para que la pueda ver un público muy amplio.
Y con muchas capas, pero que por detrás es muy arriesgada, mucho más de lo que... También nos podemos preguntar por qué algunos libros, referencias para entender la historia contemporánea, están escritos por novelistas y no por historiadores. Sí, exactamente. Quiero decir que hay algo ahí, hay una relación compleja con la historia que también tenemos que asumir. Y también tenemos que asumir que cuando se cuenta desde la ficción, puede haber ahí una verdad mucho mayor que, como he dicho antes, la verdad histórica del dato, sin pasar por alto la importancia del dato. No quiero parecer hoy un poco relativista, ¿no? Pero eso yo creo que sí que tenerlo de referencia. De hecho, en el último capítulo, la conversación con el periodista, que es totalmente escrita por ti, inventada, y cuenta muchísimo, más que a lo mejor que Claro, es que yo, cuando leo ese fragmento en el artículo de Augusto García, que fue uno de los... creo que fue Carlos Sentís y él los únicos periodistas españoles que cubren Nuremberg. Es increíble, sí. Pero fíjate la importancia, digamos, del punto de vista. A mí me gusta mucho la escena cuando a ella le devuelve las joyas, Sí. ¿vale? Que me parece maravilloso. Ese es Pilar en estado puro, Pilar Eire. Claro, pero ese momento cuando ella hace el ofrecimiento de decir, bueno, ¿quiere usted llevarse alguna para su...? Y el otro le dice, no, yo no. O sea, ese elemento de dignidad que tiene ese personaje que viene a digamos... Le lleva las joyas porque se le están robando. Claro, se la están robando. La Es decir, por un lado, la ha ido recuperando. es decir, por un lado, La es que aristocracia. en una escena cortísima, muy potente, dos actores frente a frente, te están contando, te está hablando primero de la nobleza española. Porque, ojo, que aquí ha habido muchos cambios en arriba del todo, pero la nobleza no, Quiero decir que algún día podemos hacer también una reflexión sobre los así llamados grandes de España, ¿vale? Ahí hay una referencia muy explícita. Luego, ella, digamos, diciendo, bueno, es que a lo mejor, bueno, yo pensaba que a lo mejor no me la devolvían. El ofrecimiento que hace, que es un ofrecimiento cortés, pero que él entiende como que de alguna manera le quiere comprar de alguna forma, ¿no? La propia dignidad que se está de qué manera se está planteando la dignidad del proyecto republicano, ¿no? En ese diálogo, ¿no? Claro que la dramatización tiene un punto de vista y está planteando un punto de vista. Y a través de los personajes, del carácter de los personajes, tú puedes decir mucho sobre lo que los personajes representan, ¿no? Y eso me parece que es un elemento donde la riqueza de la serie sobresale, ¿no? Y esa es la base de que ella pueda ser independiente económicamente el resto de su vida. Bueno, Que vale para Aparte de muchas lo que luego cosas. le paga Franco, que le paga una mensualidad. pero luego entonces, esa cuestión de que esto creo que engancha muy bien con la figura de Juan Carlos I, ya por abrir otro melón, que es que la monarquía cuando está en España residiendo vive muy bien, pero cuando se tiene que ir no tiene nada. Y encima detrás tiene un séquito al que tiene que mantener. Y claro, pasas de la opulencia a la nada en un cambio de frontera. Y eso, por ejemplo, toda la infancia de Juan Carlos I en Estoril y todo aquello, eso se enquista en el ADN y luego pasan cosas. Y luego pasan La cosas. imagen de Franco cuando ve llegar a Juan Carlos Niño al Pardo con una chaqueta raída, más grande de lo que él podía llevar, y que cuando le pone los canapés se los zampa como un lobo de niño, que eso no es una novela. Tiene fuente primaria, ¿no? Claro, entonces, que de repente que genera ese afecto por parte de Franco y señora al ver a un niño así, tal y cual, eso demuestra que aparte, joder, es que había muchos reyes en reino ya en ese momento de la historia. Y eso es muy potente también. Sí. Ha sido curioso además que ha coincidido la misión de la serie con la aparición de la autobiografía, las memorias de Juan Carlos. Sí, le llamamos y dijimos que era aprovechando, ¿no? que aprovechara el tirón. Y esta Navidad lo picoteo un poco por curiosidad. Y empieza no sé si la habéis tenido la oportunidad de mirarla, echar un vistazo. No, me ha pasado como con el de Juan del Val, no he tenido oportunidad. No he tenido suerte. Pues empieza justamente como bueno, una especie de capítulo, una letanía de ay, que estoy exiliado, soy el rey sin reino y tal. Y digo, joder, si pone Ena ahora mismo se va a ver reflejado, va a estar enganchado porque es tal cual. Luego ya entra a contar anécdotas de que tenía un mono y bueno, ya sabes, campechanía, ¿no? Bueno, esto de morir fuera de tu país es bastante habitual para las familias reales, Sí. o sea que no es Sí, sí. que es un rasgo habitual de esos personajes, ¿no? Y también me planteaba qué sentido, bueno, a nivel de historia de España sí, pero a través
En cuanto a retrato borbónico, ya está todo dicho también en ENA. O sea, si vas a hacer una serie de Juan Carlos... Hombre, yo adelanté un poco lo que dice Conchi, el sexto capítulo es ya el siguiente paso de Pilar Eire y yo, en el que, claro, yo quería contar, yo sabía a través de ese fragmento que había habido esa entrevista y que él, un periodista de otra época, que solo da ese dato, no se pierden cotilleos de qué pasó más en aquella conversación, que no sería solo eso, yo pensé, primero, ¿por qué le llama ENA a un periodista que es caballero del honor inglés, porque además decían que estaba hasta en el MI5, imagínate? ¿Por qué ENA llama a un periodista? Pues probablemente para tantear si Inglaterra puede apoyar la monarquía, evidentemente. Para mí esa es la primera intención. Y luego, en segundo lugar, claro, yo pensé, no hablarían esos 5 minutos si se fueran. Entonces yo ahí dije, pues yo me tengo que imaginar con lógica de qué hablaron. Entonces, para no pasarme de cosas personales, que eso las dejo solo en un tramo final, yo pienso, ENA le llamaría para eso, pero si él es un periodista, también le preguntaría por la etapa final que el público no ha visto en los 5 capítulos anteriores de cómo acabó con Alfonso, la familia, y así puedo contar el nacimiento de Juan Carlos, la muerte de Alfonso XIII, la decepción porque Franco no cuenta con él, cómo delega en su hijo, y cómo ella empieza a ser la gran manager de la monarquía, diciéndole a su hijo, vete de Italia, vete a un sitio neutral, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, hay mucha gente que también, y es lo que dice Conchi, que hay muchos novelistas que han contado historias y hay mucha gente que ha aprovechado este tema para... Bueno, es que es una novela de Pilar Eire. Yo tengo que decir que Pilar Eire tiene un nivel de documentación que para sí quisieran muchos. Y yo he tenido la suerte de estar en su biblioteca y había libros que yo ni conocía su existencia, que de repente en francés, en inglés, y que he cogido para hacer. Desde cartas autógrafas de Vi a ENA hasta 20.000 cosas que tiene y guarda. Es decir, lo que pasa es que es muy fácil mirar por encima del hombro, ¿no? Con descendencia No, machista, claramente. No, o sea, y a ver, evidentemente, a mí me parece que la novela histórica es un género muy difícil, porque tienes que tener como el teatro musical. Quiero decir, tienes que saber cantar, tienes que saber bailar, tienes que saber interpretar. Pero que es distinto Tienen que novela saber histórica que manejar. novela de época. Igual que no es lo mismo serie de historia que serie de época. ¿Me entiendes? Es decir, en el sentido de que hay novelas históricas que te hablan de un líder visigodo que se inventan y te mandan toda una historia nueva, ¿no? Pero, No, pero precisamente yo por eso te decía concretamente novela histórica, porque sabes que te van a someter a un escrutinio propio de un libro de no ficción, siendo un libro de ficción, que lo que tiene que hacer es que la gente entre, ¿no? Por eso me parece muy difícil. A mí personalmente, más allá de esto que comentas, de que evidentemente es muy fácil meterse con una mujer escritora, sobre además todo una en mujer redes. que luego ha tenido trabajo. No, hombre, sí, pero un día si quieres podemos hablar sobre la importancia Eso ya de es, determinada claro. clase de catedráticos de la Universidad Española, donde, por cierto, en determinadas disciplinas solo ha habido catedráticos durante muchos años y la historia... vamos, yo puedo, un caso concreto, en mi universidad cambiaron la normativa de las plazas porque hubo una cátedra, que por cierto se presentaba una mujer, y las 5 personas que formaban el tribunal eran catedráticos hombres. O sea, quiero decir que cuidado con no entender que determinadas instituciones y determinada clase que ha sido élite dentro de determinadas instituciones, como es el caso de la universidad y como son el caso de los historiadores, que son profesores universitarios, no tienen determinados conceptos muy integrados, entre ellos el tema de creerse que pertenecen a una determinada élite y, como digamos, los grandes... controlar el conocimiento y no dejar que nadie de fuera pueda entrar entre ese lugar y cuestionar, digamos, el conocimiento que ellos propugnan. Quiero decir que aquí puede haber una lectura y tal. Yo creo que, por un lado, Pilar como mujer novelista, también el tema del periodismo, es decir, el periodismo es el primer borrador de la historia. Por tanto, y de creo muchas que fuentes particulares que ella tiene que maneja. Y luego también, a mí, fíjate, de ese último capítulo me gusta también mucho, que es algo que en las ficciones que tienen una relación con la realidad me parece muy importante, y es el momento donde se pone de manifiesto que hay alguien que está contando la historia. Es decir, esto de, como sabéis que me muestra mucho Hamilton, de quién vive, quién muere, quién cuenta la historia. Hay un cierto esfuerzo en ese capítulo de ella por reclamar contar su propia historia, que en ese momento además donde el personaje está fuera, no solamente fuera ya de un lugar sino de otro, donde es un personaje que se ha quedado como flotando,
en un contexto, digamos, bélico muy complejo, que a ella también le afectó bastante personalmente. La echaron de Inglaterra porque no había dinero para protegerla. Efectivamente, y por tanto, Porque no era inglesa, ya era española. Como ella reclama, con esa entrevista que articula el último capítulo, que funciona muy bien como recurso narrativo, pero que me parece que para ella y para la propia evolución del personaje, como ella reclama su agencia para poder ella contar su propia historia. Eso a mí me parece muy potente como capítulo final. Y más allá de esas cuestiones, a mí a un nivel, si queremos, un poco más superficial, me gusta mucho que de repente vuelves a jugar con los géneros. Es una peli de espías, si queremos, o una aventura, ¿no? Que es algo que en tus series siempre está presente, el juego con, bueno, estamos hablando de la historia, estamos hablando del presente, son series políticas, pero también son aventuras y también son, pues eso, espías, bélico, etc. Para mí todo es, en el buen sentido de la palabra, melodrama y aventuras. Yo enfoco todo como si fuera algo de aventuras, que es lo más entretenido y lo que más echo de menos cuando veo, ¿no? Y a mí, por ejemplo, el capítulo 3 de la Oficina de Cautivos, para mí que es una gran aventura todo eso, ¿no? Es decir, entonces, claro, y luego el tema de mezclar géneros es que es esencial, porque estamos en el 2025 y tenemos que asumir que todo va muy deprisa, y yo procuro primero hacer las series que a mí me gustaría ver, y luego intentar ser lo más moderno posible mezclando cosas. Es más, hay veces que tú dices, se puede parecer, fíjate, voy a decir una barbaridad, se puede parecer más mi serie a The Studio que a otra serie histórica. ¿Por qué? Porque aunque sea otro tema completamente distinto, está mezclando todo. Es decir, quedémonos en el mezclar todo, no el tema, ni la época. En esa fusión de cosas, para mí es que no sé hacerlo de otra manera tampoco. Si os parece, por salir, ¿o tú querías aportar? No, que bueno, es que está en la línea de, sobre todo, de lo que ya era el Minister. Por eso digo yo que es una serie de autor muy en consonancia con lo que venía. Y el tema de los... A mí lo que me ha sorprendido, lo que más, y lo decía antes, es la fragmentación a todos los niveles de una serie que probablemente en otras manos hubiera sido una bioserie al uso. Cargación cronológica, de la cuna a la tumba, bueno... Y sobre todo lo que hablábamos antes fuera de cámara, que lo lógico, lo normal hubiera sido que la serie siguiera el tono de los dos primeros capítulos, un poco de una cosa palaciega, de amor, una cosa más íntima, y sin embargo a partir del 3 cada capítulo es una sorpresa. Porque hombre, para mí a partir del 3 es cuando la serie es auténticamente mía, en ese sentido, pero yo tenía la obligación de que lo he hecho todo él, porque el capítulo del exilio es Pilar Eyre al 100%. Pero que te quiero decir que en el 1 tenía que contar la historia, solo que le añadí la visión de que les pone la bomba. Porque a mí me gustaría, porque alguien les pone la bomba por algo, así no es... Y luego en el segundo, por algo que yo puedo estar de acuerdo o no, pero hay que contarlo. Y el segundo para mí es un homenaje a la intimidad de ella y a Pilar y a la novela de Pilar, porque Pilar hace una descripción femenina tan fuerte que yo necesitaba, antes de empezar a volar, remarcar en un capítulo todo ese sentimiento femenino de pérdida, de infelicidad. Y de desengaño y desencanto. Y siendo otro tema, me basé mucho en un estilo de una serie inglesa que a mí me impresionó mucho, que es Life After the Life. El capítulo 2 es, en cierto modo, es un homenaje a Life After the Life. A mí, saltando mucho las distancias, porque además eran primas, me recordó a un biopic hipergigante del 71 de Schaffner, que es Nicolás y Alejandra, que es una anti-superproducción, porque es una película rodada en Panavisión de 3 horas, pero está casi toda rodada en interiores. Y es el drama, y además la ves y ves que los conflictos son los mismos. El hijo hemofílico. Porque Alejandra y Ena eran primas, nietas de la misma abuela. Un rey bastante inútil también, porque el zar se quiso meter en la guerra y fue un fracaso total en la Revolución del 17. Igual que Alfonso XIII, como estratega político, es nefasto. O sea, no toma ninguna buena decisión. Y ves los paralelismos que hay y luego el hecho de tratarlo todo desde dentro y cómo se espejan los personajes también. Una reina extranjera en un país en el que nadie la quiere, un país que a ella le cuesta entender y que al final entiende, pero a la que no entiende nadie de allí y a la que nadie quiere. O sea, hay como un montón de paralelismos. Sí, porque que no nos olvidemos que toda esta gente eran familia,
Sí, claro. De hecho, en algunos casos eran tan familia que casi ves imágenes de ellos y parece que son Bueno, hermanos gemelos. Nicolás II y Jorge V creo que es, Eran son prácticamente iguales, son idénticos. dos calcos. O sea, que en alguno de los libros que yo he leído sobre... Hay uno que si no recuerdo mal se titula Los tres primos, ¿no? Que habla de... De hecho, España tiene ahí su pequeño... Fue de las primeras veces que yo leí sobre el personaje de Ena. Te das cuenta, digamos, de que al final es casi una saga familiar, ¿no? La vida de toda esta gente, ¿no? Que tienen al final todas estas trayectorias semitrágicas, ¿no? Porque estaban destinados a ello. Entre otros motivos, porque ese también es el cambio, digamos, es el aire de los tiempos, ¿no? A mí una cosa que me parece, a raíz de un poco lo que comentaba Enric, me parece súper difícil, que es hacer como historia de despachos y hacerla como una aventura frenética. Me recordaba un poco a, pues no sé, a Spielberg de Lincoln o al Spielberg de Post, que son pelis de despacho, pelis de documentos, pero de alguna manera hacerlas con un frenesí narrativo que te engancha, que me parece algo súper difícil y que me gusta mucho por el salto, por lo que tiene el salto. Pero es un proceso de trabajo, ¿eh? O sea, más allá de que escribas bien o mal, es un proceso de trabajo en el que tienes que tener esa intención. Entonces tienes que hacer una lectura muy potente con quien va a dirigir eso. Tienes que tener los actores adecuados. Y el fruto final es no solo cuestión de guión, sino cuestión de producción, ¿no? Me gustaría no dejar de tratar el tema de las diferencias entre las series para televisión española o para el abierto y las series de cadena privada. Antes comentábamos algunos matices. De plataforma, porque Sí, de cadena de privada, plataforma, cadena sí. privada cada vez hay Privadas menos. son- Plataforma, perdón, sí, mejor. Antes se han soltado ya algunos matices importantes, como por ejemplo, no sé si para televisión española, no sé si es algo que está por contrato o simplemente es el espíritu de que tengan todas una cierta cosa pedagógica, unos ciertos valores de enseñar algo al público, que es algo que a nosotros desde la crítica siempre nos produce cierto rechazo de, esta serie... Pero, por ejemplo, si te vas a otros países como Dinamarca, eso está Exacto. fijado... Exacto, Fijado en Dinamarca contrato. sí va Pero por vamos, por contrato. contrato. Claro. Aquí, yo no he Aquí tenido no sé nunca si aquí- va por contrato. Yo nunca he pero- tenido un contrato así. No, ¿no? Y es algo que nace de ti, una intención un poco... Bueno, yo no quiero Por entretener, no quiero ser didáctico ni pedagógico. Lo que pasa es que si hablas de historia, la mejor manera de hacerlo es respetarla, porque además es que si no la respetas eres imbécil, porque si tú empiezas a documentar te van a dar ideas, giros, situaciones que no se te van a ocurrir en tu vida y que están ahí en los libros de historia que te lo están contando. Yo tengo mil anécdotas en Isabel de trozos de Isabel que creían que me las había inventado yo y eran de cartas de ellos, entre sí, en el siglo XV. Entonces, o sea, te quiero decir que no, que hay que respetar la historia, estudiarla, por lo menos aplicada a la... Un guionista, haga historia o haga policíaco, es documentalista antes que escritor. Esa es la gracia de este oficio, que como te tienes que documentar no dejas de estudiar en tu vida, que es maravilloso porque aprendes cosas continuamente, ¿no? Entonces, si tú haces una de policías, te vas a ir a hablar con un inspector de policía. Si hablas de militares, te vas a tener que estudiar. Y si hablas de un personaje, tienes que estudiarlo, ¿no? Entonces, pero no difiere para mí una cosa de otra. Bueno, yo sí te puedo poner un caso que viví de primera mano, que es el de la serie Las Abogadas, que también era un proyecto bastante cercanía Sí. a ENA. Quizá los dos más de ese tramo de series que se aprobaron en esas semanas, que era una serie que originalmente estaba en una plataforma y que al final la plataforma no se hizo por motivos que yo no voy a entrar, pero lo cierto y verdad es que no se hizo y se acabó haciendo en la televisión pública. Con lo cual, no sé, yo creo que a veces se romantiza en exceso determinados circuitos. Es verdad que la tensión del audímetro a las 8 de la mañana al día siguiente, No lo tiene. pues obviamente es muy fuerte y toda la gente que trabaja en la tele en abierto pues tiene muchísimas canas, precisamente por eso, porque es una tortura cada mañana levantarte y con los datos, que además es éxito o fracaso inmediato y la gente te lo dice así directamente. En el caso de ENA, pues lógicamente empezó con no solamente porcentajes, sino también con bastantes espectadores. Pero me parece que a veces se romantiza, porque todos sabemos que hay proyectos que no se han llegado a hacer por cuestiones de cómo representaban elementos que tenían que ver con política en empresas privadas, ¿no? Es decir, que creo que también hay intereses, en todos los lugares hay intereses de una forma u otra. Yo creo que lo que hay que intentar es que los creadores y creadoras pues puedan trabajar con autonomía. Obviamente en la televisión pública hay una serie
de planteamientos, que muchas veces la gente que trabaja o que ha hecho varios proyectos para la televisión pública, como ha sido el caso de Javier, no los tiene ni que pensar porque los tiene interiorizados. Pero por lo demás, vamos, a mí no me suena que se dijera ni que hubiera nada en relación a eso, y tanto en el caso de ENA como el caso de Las Abogadas eran series que no solamente tenían un interés de contar la historia y obviamente contarla bien, sino que además dicen cosas potentes que yo no sé si en otros lugares comerciales o plataformas se pueden contar las historias igual. Yo creo que sobre este tema de audiencias y abierto, plataformas, hay que tener en cuenta algunas cosas. Primero, las cadenas en abierto, ya sea en general, todas las que hay, han prescindido de la ficción. O sea, se han abocado a los realities. A diferencia del resto de Europa. Sí, se han abocado a los realities y es evidente que en las parrillas de televisión en abierto no hay series en el prime time, salvo contadas excepciones. Esa, una. La segunda, las series que se emiten en abierto siguen teniendo el triple de audiencia que todas las de las plataformas. Ya sea ENA, La Promesa, que es una diaria, 4 estrellas cuando se emitía, tienen un volumen de audiencia infinitamente superior a las series emitidas en streaming por plataformas, quiero decir, nacionales, Movistar, etcétera. Tienen más audiencia, esto es un dato incontestable. Y luego, a nivel de repercusión, no sé si es por tendencias o por lo que sea, se analizan mucho menos. Sí, Pero sí, muchísimo. Y se habla mucho menos de ellas. Sí. Y eso es un problema que nos concierne a los que estamos en ese lado. Y eso es así. Sí, es además Y se muy premia mucho fuerte, menos. Y se premia mucho menos. Muy llamativo Se que premia una mucho serie, menos. por ejemplo, como ENA, que ha sido la serie de las Navidades, que se ha visto en todas las casas, apenas ha tenido crítica en Muy los poca. medios especializados. Muy poca. O sea, luego se estrena cualquier serie. Y no la verás en las 5 mejores series del año, No. del 90% de críticos en España, no aparece. Porque es que Pero y luego además te es que- encuentras críticas es que no me de tires de cualquier la lengua, serie pero- residual de plataformas, si te encuentras crítica. Aunque sea para darle palos, 15 críticas Bueno, negativas, pues bueno, las tiene, ¿no? Perdona, palos aquí se dan muy pocos. Al Producto Nacional. Al Producto Nacional sí. Al Producto Nacional se le da muy Al Producto poca. Nacional sí. Esto es así. Esto es así. Esto no. Y eso hace que la cosa no evolucione. Porque toda industria necesita que todas sus partes estén al nivel. Yo siempre digo que si todas las series son buenas, ninguna es buena. Claro, Eso sí. si lo que escaseara, si se abundara el oro, sería más cara la mierda. Me explico, es una cuestión, el mercado es una cuestión de escasez. A mí me da mucha lástima, porque yo creo que hay mucha gente que ha tenido un gran nivel, es que también lo entiendo, es que la precariedad que tiene todo el mundo Ese es el alrededor otro- de la ficción es muy complicado. Entonces yo no voy a exigirle a alguien. Pero bueno, cada uno también es dueño de sus propias miserias. Es decir, yo particularmente, yo siempre lo digo, cuando doy clases a gente joven, digo, lo primero que tenéis que hacer es aprender 2 cosas. Una, si os llaman para sustituir a alguien, llamadle para ver si está bien y si le han pagado. Y la segunda cosa que tenéis que aprender es a decir que no. Al principio a lo mejor no podéis, pero decir que no te salva muchas veces. Y hay que decir que no porque tú no puedes dejarte guiar por un mercado que al final lo que hace es que pierdas tus propias señas de identidad. Y yo creo que la crítica en este país, de un tiempo a esta parte, ha perdido. Y bueno, y si la comparas con cuando lees cosas en Inglaterra, claro, es que se te queda el alma al suelo, ¿no? Aunque sea para que te pongan verde, pero es que a mí, si me ponen verde y me hacen aprender, me encantado de la vida. Vamos, yo no me imagino una crítica como la que le hicieron a la serie esta de... la de Kim Kardashian. que La de le Ryan pusieron- Murphy, la última. La de Ryan Murphy, que le pusieron 0 estrellas en The En Guardian. Guardian, sí. 0 estrellas. Luego sacaron varios artículos sobre las otras cosas a las que habían puesto 0 estrellas, que era una crítica, por cierto, que aprendes bastante leyendo. Claro, ¿eh? claro, Sí, sí, claro. De lo Hay- demoledora hay una- que es, pero también de Hay lo un inteligente. hay un ejercicio bastante divertido que yo hago con algunos alumnos a veces, que es, yo abro Film Affinity y les pido que elijan al azar una serie española o película, incluso de los últimos 5 o 10 años. Y van eligiendo la que sea. Y es muy raro, muy raro encontrar puntitos rojos. Ya. Sí. Casi todo es verde y eso es imposible. No, vamos a ver. pero Por es que estadística. Sí, pero tú verás puntitos. Yo lo tengo en el ministerio, tenía una anotación altísima en IMDb y en Film Affinity. Y de repente ha ido bajando porque de repente venían oleadas
de 0,0000, muy sospechosas. Entonces, si de repente yo veo series que se acaban de estrenar en una plataforma y que tienen un 7,8 de media, con Bueno, 50, es decir, yo con también eso soy- forma parte del mercado. ¿eh? Con eso también soy más Bueno, relativo review porque bombing, ¿no? esos son puntuaciones de usuarios. Sí. Yo me refiero estrictamente a lo que son las críticas de medios prensa, profesionales. claro. Que tú entras y tú ves que todo está bien, no puede ser. O sea, es que es imposible. Sí, lo que pasa es que yo creo que hay como varios factores. Obviamente lo que comentáis de la precariedad Ese es es el importante. más- El hecho de que no haya tanta diferencia entre la gente que hace crítica de la gente que luego entrevista a los equipos, es decir, que si originalmente había una diferencia entre el reporterismo de medios y la crítica, Sí. pues evidentemente si tú luego te vas a tener que sentar con fulanito, con setanita, Sí, en el momento y que creas tienes una que red lidiar, de- efectivamente, no hablo ya de las relaciones personales, porque es verdad que ahí todos estamos expuestos a que estas cosas nos pasen, ¿eh? Pero esa línea de que, oye, que tú te vas a tener que sentar con esta persona eventualmente, claro. y le vas a pedir que te dé una entrevista, le vas a pedir que te algo para poder tener algo de valor añadido para tu propio trabajo, me parece que esa separación que tiene que haber entre la crítica y el reporterismo, el hecho de que cada vez exista menos o prácticamente no exista, complejiza mucho que eso se pueda hacer. No hablo ya de que evidentemente pues puedas tener una llamada o lo que sea, porque yo también estoy en el otro lado y también me he enfadado por muchas cosas y sé lo que se siente. Pero me parece que eso es un factor a tener en cuenta. Yo creo que hay algo que también y en ese sentido, y vamos, no lo digo porque esté Enrique aquí delante, pero tiene que ver con analizar también las series teniendo en cuenta no solamente lo que está el más arriba, sino un poquito más abajo, pero también lo que está más arriba, que es la puesta en escena. Es decir, Ya, bueno, pero- todos echamos mucho de menos, pues porque yo a veces, quiero decir que yo soy, como he dicho antes, docente, y me he puesto también estudiantes míos a hacer ejercicios, y claro, ¿qué es lo que es más fácil decir? Pues que es que tal actor está muy bien o muy mal. Bueno, Vale, y pero también ¿y por eso, qué? porque a mí, por ejemplo, que no se haya hablado de Kimberly Tell, como se merece Kimberly Tell en a mí me parece también bastante peculiar. Sí, claro, pero cuando tú es decir, hablar de que los actores están bien o mal es una cosa muy sencilla. Pero cuando tú le preguntas a alguien, ¿y por qué te parece que ese actor o actriz está bien? Ahí es donde ya no hay criterio Ahí detrás es donde ni ya fundamento. dices, a ver, el criterio exactamente cuál es. Sobre todo porque hay una parte dónde empieza el trabajo en una interpretación del actor o la actriz, Del director. del director, de la dirección, pero también de la puesta en escena, de la escritura de guión. Quiero decir que hay un elemento donde yo creo que a veces no se tienen las herramientas como para poder aproximarse a eso con una cierta soltura. Entonces, decir que algo está bien o mal, pues es decir, yo creo que los adjetivos tienen que ser algo precioso, ¿no? en una crítica. Yo siempre he pensado que para mí una buena crítica no me tiene que decir si le ha gustado o no a la persona que la escribe, Es lo de menos. sino si me va a gustar a mí o no. Quiero decir, me tiene que dar herramientas a mí como persona que está leyendo a través del criterio que pueda tener esta persona, pero la manera en la que esta persona también me manifiesta su criterio. Y yo tengo la sensación de que a veces no es tan fácil tener un criterio definido en relación a las cosas y luego eso ponerlo, ¿no? Y evidentemente, pues cuando alguien, ya sea de Estados Unidos, de España, como Donde Enrique, sea. que él y yo discutimos mucho sobre, Siempre, claro, y pues sí, tenemos esa es la muchas gracia. diferencias sobre Sí, cosas esa es que la nos gracia. gustan y no nos gustan, pero creo que yo le reconozco que él tiene muchísimo criterio. Y entiendo que él un poquito también No, claro. conmigo. El criterio no es de poner adjetivos, es otra Claro. cosa. Y yo a veces es lo que he hecho en falta. Me hace gracia porque es algo que aquí no se entiende mucho, que cuando yo recomiendo críticos, pues como Enrique o como Diego Salgado, etcétera, cuando la gente ve que no coincide con mis gustos, no lo entiende. Pero si luego tú has puesto esa película mal, digo, es que me da igual, me interesa lo que está contando, cómo lo está analizando, qué está haciendo que circulen ideas, ¿no? O sea, no tiene nada que ver el gusto personal de... Es que si sino lo cómo reducimos todo al gusto, Claro, Claro. claro. cada uno tiene el suyo y es ya está, legítimo. Claro, Es legítimo. claro. Y entonces Se da acabó. igual. Sí, sí. Que en el caso de la... O sea, pasa en todos sitios. Pasa en el cine. Sí, sí, y, bueno, evidentemente. nosotros leemos críticas de cine y lo sabemos. Pero creo que en el caso de las series de televisión es especialmente sangrante porque se la considera como un producto cultural menor. O peor, como el O nuevo peor, cine. como el nuevo Una película de cine. 6 horas. Sí. Y da la sensación de que cualquiera puede hacer crítica de series. Un televisero que comenta Sálvame y que comenta La Isla de las Tentaciones, es luego te todavía- hace la crítica de la serie. Eso es verdad que todavía en el campo del cine no pasa, Claro. no pasa, pero en televisión
Y ahora voy a decir algo que es obvio, porque se puede ver. Por ejemplo, cuando hay un fenómeno como Juego de Tronos en su momento, había medios que cada día, en la última temporada, había un artículo que lo escribía uno que era de televisión, un columnista, alguien que hablaba de literatura, un escritor al que invitaban, y todo el mundo, evidentemente todo el mundo tenía una opinión sobre Juego de Tronos, pero todas las opiniones eran igual de válidas. Y para las series de televisión parece ser que sí. Que cualquiera... Bueno, pero también pasa en los procesos de creación, que sobre los guiones opina hasta la punta. Entonces creo que es como algo muy... En los guiones es incluso peor, porque muchas veces los primeros que leen guiones en determinada fase de desarrollo son las personas más juniors de los equipos y por tanto es la gente que tiene menos criterio. O sea que es peor incluso lo que les pasa en muchos casos a los compañeros guionistas y compañeras guionistas. Eso nos llevaría a otro. Sí, haríamos un podcast entero. Pero sí es verdad que primero a la televisión se le ha mirado, y lo digo yo que me he formado en crítica de cine, principalmente demasiadas veces por encima del hombro. Que luego hay otra cosa que es fundamental, que es que la televisión le ha comido el terreno como... Y luego vendrán los videojuegos, pero de momento sigue siendo la televisión en el número 1 del liderar el entretenimiento de la industria y de generación además de trabajo. Y después que yo creo que en los últimos, yo te diría desde 2010 y en España desde 2015, la televisión ha creado también muchas series que son muy vanguardistas y que no tienen nada que a nivel de evolución del lenguaje. O sea, yo veo Atlanta, yo veo Los Ensayos, no sé, yo veo, te podría citar unas cuantas, que a nivel de lenguaje han hecho que el medio vaya evolucionando y se pueden hacer cosas como Pluribus, que la pones hace 10 años y te dicen, ¿pero dónde va usted con eso, señor? Y creo que hay que dejar un poco de mirar las cosas que solo valen si las hace David Lynch porque viene del cine, hay que verlas y tratarlas con el mismo rigor. Yo con eso cerraría todo. O sea, es que para mí es la clave. Para mí es la clave. O sea, la exigencia de un respeto a un medio que además ha estado dando mil vueltas, ha contado cosas. Yo, de hecho, cada vez que doy un curso, lo primero que hablo es de la cultura de las series. Y voy diciendo toda la evolución narrativa, porque surge aquí. Es una evolución en apenas 90 años, 80, porque las primeras emisiones de televisión, bueno, vamos a poner que empiezan en el 50 las series y tal, de 75 años, que han evolucionado en 75 años, que es 75 años, para que te hagas una idea, es 8 años más de los que yo tengo. Fíjate lo rápida que va la vida, y de repente en esos 75 años ha tenido todos los ciclos que se puede hablar, hablando, por ejemplo, de historia del arte. Todos. Y sin embargo la siguen mirando por encima del hombro. Pues bueno, es un problema. Bueno, y que además, quiero decir que estos días, por retomar un poco una idea que nos decías tú al principio, ¿no? Estos días que estamos viendo todos estos grandes acontecimientos geopolíticos de primer nivel, oye, que quiere usted quiere tener una reflexión sobre la ocupación de un país y de qué manera se puede ocupar un país, pues usted tiene la serie de Occupy. La cuarta temporada de Borgen sobre Groenlandia. O una islandesa que se llama Conflicti, Noruega, que es curiosa también en eso. Claro, quiero decir que al final las series creo que han ocupado ese espacio un poco privilegiado y también con una gran conexión, digamos, con el mundo, ¿no? Y ahí, pues, un politólogo como el Dominic Moisy, pues, escribió un libro que precisamente sobre eso, geopolítica de las series de televisión, que trajo a España Rata y que tiene una frase que dice exactamente eso. Es decir, los creadores de series son los que han logrado conectar con el aire de los tiempos y contar lo que está pasando hoy. Y el concepto como politólogo que soy, que es el miedo, la sociedad del miedo, estas series han tratado el miedo así y así y así. Y esa serie la ves hoy y dices, oye, pues esto no sirve para entender muchas cosas, con lo cual cuidado con mirar las cosas por encima del hombro. Pues es que incluso a nivel formal, o sea, por ejemplo, ayer moría Belatar, maestro Belatar, y yo pensaba, digo, claro, el cine de Belatar al final ha tenido el circuito que ha tenido, que es el cine de autor, un cine de, pues bueno, se ha pasado en museos, se ha pasado en festivales, pero al final es algo como que pertenece al ámbito de lo cinéfilo, un ámbito más reducido. Pero pensaba yo, Pluribus es un poco slow cinema, que es un poco lo que hacía Belatar, es un poco del estirar los espacios, los tiempos muertos y hacer una serie de tiempos muertos del capítulo 1 al capítulo 8. Y lo está viendo, diálogos. Claro, y lo está viendo millones de personas. Hay otra cosa que es perversa, que es que como la televisión siempre ha sido popular, parece ser que lo popular
se entiende como algo negativo. Negativo, Y- claro. y es decir, a ver, dentro de lo popular hay niveles, hay cosas que están muy bien. El Quijote es una novela popular y es Claro, fantástica. claro. Y luego hay otras, pues yo qué sé, Bueno, que lo pregunte, bestsellers que no que vean de Twilight Zone, las primeras. Exacto. Que vean lo que Quiero es, decir, parece que lo popular se entienda como algo negativo. Y dentro de lo popular, como dentro del cine de autor, hay niveles. Y hay cosas que son fantásticas y otras que no. Pero no, ya le hubiera gustado a Belatar ser. Claro. Pero Carne fíjate, de- Belatar, claro. pero Belatar fue maestro de Pilar Palomero. Por ejemplo. Claro, Pilar Palomero claro. hizo el último capítulo de Bota Juan. Claro. La tercera temporada es Venga Juan, Venga, Juan. que es un capítulo maravilloso, que es el capítulo, esto está en una tesis doctoral que estuve hace unos meses, con los planos más largos de la Sí, sí, ficción claro, contemporánea, ese último capítulo. Sí, sí. Es decir, que de alguna manera hay algo en Belatar que hemos visto en la ficción española, en este caso una serie de Diego San José, que es un creador que viene de lo popular, de la televisión popular, del y de sketch. hacer comedias. Sí, sí, Que del por sketch. cierto también fue guionista de un capítulo del Ministerio del Tiempo. Sí. Y que está haciendo series de autor. Sí, sí, Pero sí. vamos, Y está evolucionando a un nivel imparable. pues por eso. Creo que ahí sí que es verdad que creo que es un poco perverso, porque lo popular como sinónimo de negativo es una cosa abominable. Es decir, no es así. O sea, De todos modos, fíjate, pop viene de popular, pero es otra cosa también al Sí. mismo tiempo, ¿no? Es decir, si tú analizas todas las críticas de arte que se hicieron a la cultura pop, a los cuadros de Liechtenstein o de incluso del pop inglés, que es mucho más para mí potente, era superficial, ligero, tal. Cada vez que algo, cuando empezó el cine, prepárense los libros de historia que todo el mundo va a ir desfilando uno detrás de otro. El cine ya era a ser popular, no funcionaba. El cine llega a un grado de artisticidad y lo que es popular es la televisión. Lo que pasa es que la televisión a la ficción le está costando mucho quitarse ese concepto de popular como algo negativo, ¿no? Quiero aprovechar para recomendar el libro de Enric, La escritura infinita, porque de verdad me parece un libro desde ya de referencia. O sea, no encuentro otro libro que trate con tanta profundidad y que hable los guionistas bajándolo todo a tierra, es decir, cómo trabajan, por qué toman esas decisiones, cómo se traduce eso a nivel de dinero, a nivel de trabajo, a nivel de ideas. O sea, me parece un libro súper completo que trata en profundidad temas que normalmente no se tratan y me parece Yo tengo que decir que me parece buenísimo porque permite que todos los que aparecemos ahí, que somos muy distintos, nos mostremos en nuestra diferencialidad, ¿no? Eso por un lado. Sí. Y en segundo lugar, porque pocas veces me han hecho una entrevista en la que yo he necesitado contar todo aquello que yo había aprendido, en el sentido de todo lo que es lo que me ha hecho llegar, la pregunta que tú me has hecho antes, ¿no? Porque una cosa es la oportunidad, pero otra cosa es que cuando la tengas estés preparado, ¿no? Y de repente tú no vas contando por ahí, oye, es que yo he hecho esto. Y sin embargo, me encontré con alguien que de repente, sin apenas, digamos, conocerme... Sí, no nos conocíamos casi, ¿no? De repente me empezó a... O sea, él viendo mi obra notaba que yo venía de aquí, de allá, y me vi casi felizmente obligado a contar esa formación tan diversa de una generación que no teníamos facultades para aprender guión, que no teníamos tal, etcétera, etcétera. A mí, yo cuando lo leí dije, me acuerdo que me pasaste la entrevista y dije, Sí. aparte que yo en eso ya sabes que yo no interfiero, ¿no? Aunque me pongan verde yo no interfiero, no es verdad, es que hay que hacerlo así. Y además está hecha en presente. Normalmente los libros siempre se hacen de autores pasados y tal. Y aquí encontramos a Javier, Isabel Peña, a Rafael Cobos, de San José, Joaquín Oristrel, Verónica Fernández, etcétera, etcétera. O sea, me parece... Sí, a ver, la idea fue un encargo, pero que es el encargo más feliz que yo he recibido y que he hecho en mi vida, porque yo me lo pasé como un enano haciendo el libro. Primero porque me mandaron un índice que yo luego rehice a mi gusto y con una nómina de autores que me propusieron, pero que luego yo pude cambiar y pues poner a quien quisiera, intentando que hubiera paridad y sobre todo intergeneracionalidad, es decir, que hubiera gente de diferentes edades, que vinieran de diferentes sitios, desde gente como Rafa Cobos, que venía más del cine y luego había pasado a hacer televisión y al revés. Gente como Diego, que había hecho comedia y estaba haciendo otras cosas muy distintas, gente que había trabajado en diarias, en fin, perfiles muy distintos
y poder hacerlo en profundidad, pues, es decir, sin límite de tiempo. Javier y yo creo que estuvimos, yo no sé cuántas horas estuvimos mucho tiempo, pero como estás hablando de lo que te gusta y te lo pasas bien, y con todos igual, es decir, hubo facilidades por parte de todos, la gente estuvo... Porque es que en realidad no fueron... luego el libro está muy escrito, aunque parezcan entrevistas y muy editado, pero en realidad más que pregunta-respuesta fueron conversaciones muy largas. Y luego ahí luego sí que hubo un trabajo de picar piedra y de transcribir y editar y tal. Pero creo que lo bueno de eso, y por seguir con el periodismo, ahora que estamos en esa tendencia de que todos son yankees de 10 minutos con 20 personas, que ahí no hay ni profundidad ni hay nada, solo hay pim pam pum, cuando tienes mucho tiempo y te pones a hablar con una persona mucho tiempo, es como estar en Gran Hermano. Al final la gente se olvida de que la cámara está funcionando. Y la gente... siempre sabiendo que hay un respeto y que hay off the records y que hay mil cosas. Pero se genera un clima que es muy distinto al de una entrevista a matacaballos. Claro. Y creo que eso en el libro se transmite, y sobre todo lo que yo quise hacer, y creo que en parte por lo menos se consigue, es que cada uno de los que participara mantuviera su voz. Que él se reconociera cuando se leía. Y esa era la idea. Me gustaría muchos ejecutivos que pensaran lo mismo que él como entrevistador. Porque... tu propia voz, o sea, el punto de vista es lo que verdaderamente marca claro, la obra de una pintura, de una serie, de una película, de una obra de teatro. Es el punto de vista del creador. Y entonces en la serie, como se ha sustituido por una industria y no esa cultura anglosajona de que el creador tenga el control sobre cómo se hace sus propias ideas, al final yo creo que es el principal hándicap, ¿no? Y entonces en ese sentido la idea de la propia voz, yo creo que en ese libro está marcado perfectamente. Es un libro espléndido. Y muy brevísimamente, que nos tenemos que ir, quiero recomendar también el de Pilar Aire, de la reina Victoria Eugenia. Lo leí estas Navidades y... ¿A qué te sorprendió? Exquisito. ¿A que escribe muy bien? Sí, escribe muy bien, es muy divertido, es muy inteligente. Y tienen como mucha clase para introducir humor sin ser hiriente, para introducir ideas pues léete Yo el Rey porque vas a flipar. Dejaré mejor dejo las memorias que me pasan. No, perdona. Porque... Pero no, sin duda alguna. Sí. Sin duda alguna. Aparte hay una cosa muy curiosa de que teniendo la clase que tiene Pilar, teniendo el estilo... Porque el libro del Rey, ¿se sabe quién lo ha escrito? O sea, está en algún sitio, se ha publicado. No sé, hombre, hay una periodista que dice, pero lo ha reescrito todo, ¿no? Sí. Pero ¿quién? Porque eso en otros contextos es muy Yo lo que te quiero decir es que hay un dato de Pilar muy, muy curioso, que incluso alguna personalidad, y no voy a dar nombres, ha dado marcha atrás un poco después de viendo ENA, porque la televisión duele más que una novela. O sea, tú en un documental has visto ya El Rey y Juan Carlos todo. Sí. Todo. Y no pasa nada. En un libro, todo. Pero la serie no la quiere nadie, salen todos los abogados. No. ¿Entiendes? Claro, el tema es, la clave de Pilar es que con todo es lo que cuenta en Yo el Rey, aquí, que para mí son las dos mejores novelas suyas, dime cuántas denuncias ha tenido. Dime cuánta gente la ha querido parar. También es verdad que la frase esa de que en España los mejores secretos están en los libros. Están en los libros porque no se lee. Porque no se lee. Mejor para guardarlo, pero la Casa Real sí lee de siempre. O sea, de una década aquí se controla y no ha habido ningún problema. Es más, yo creo que muchos valoran positivamente cierta imagen, ¿no? Pero es una novela exquisita. Sí. Pues nada, brindamos por Pilar y brindamos por vosotros. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ti. Por compartir vuestra sabiduría, vuestra generosidad y vuestra simpatía. Bueno, lo que sea. Mismo. Y con eso nada, cerramos, nos despedimos. Volveremos el mes que viene con un programa sobre los Goya, que es otro melón. Ahí ya yo no estoy. Ni yo. Un saludo, muchas gracias. Gracias. Chao.